para aprobar la materia, ni mucho menos. Bueno, vamos entonces a arrancar, si no más, con la primera teórica de la materia. Como les decía, va a ser un pequeño repaso de ciertas nociones básicas de grafos. Todo esto les va a sonar ya conocido, entonces, de lo que vieron el año pasado. Casi toda explicación de grafos empieza siempre con esta cita histórica a Euler, que dio lugar a esta abstracción matemática conocida como grafo, que esencialmente lo que hace es capturar de alguna manera la estructura, el esqueleto de vínculos, de relaciones entre cosas. Entonces, esa abstracción es muy poderosa porque permite mirar la estructura de conexiones, de vecindario, de circulación, de entes que pueden representar cosas físicas del mundo muy distintas. Entonces, el problema original, seguramente lo conocen, es el problema de los 7 puentes de Königsberg, esta ciudad, eh, que, esta ciudad europea, que creo que queda en ese momento en Prusia, que tiene esta es una foto actual de la ciudad, pero en ese momento tenía esos 7 puentes famosos que unían estas partes de la ciudad, y Euler se preguntaba si es posible recorrer, pasar por todos los puentes, hacer un recorrido que pase por todos los puentes una sola vez. Hay distintas variantes de ese enunciado, una es saliendo y volviendo a recorrer la ciudad entera, saliendo y volviendo al mismo lugar, pasando por cada puente una sola vez. Otra variante es empezar y terminar en 2 lugares distintos. Pero lo que él se dio cuenta es que lo importante de este problema es que se podía abstraer, se podía pensar, no es tan importante si acá hay una casa, si acá hay una calle, toda esta masa de tierra se puede representar como un único elemento matemático, que es este nodo que está acá, y cada puente es un vínculo entre uno de esos nodos. Esta masa de tierra está representada por otro nodo, esta masa de tierra por otro nodo, y esta masa de tierra por otro nodo, y lo que tenemos en el medio son estas conexiones entre sí. Y los invito a buscar también la solución a este problema, a pensarla. Está bueno, si este problema no lo habían visto nunca, seguramente sí, pero es interesante pensar cuál es la solución a eso, o sea, cómo Euler resolvió este problema mirando solamente los links, pensando solamente en cuántos puentes entran y salen de uno de estos nodos. Ahora, lo interesante es que esta abstracción, esta posibilidad, esta metáfora que se hace entre el mundo físico y el mundo matemático, o sea, esto de decir, bueno, lo que hay es unos puntos yo siempre digo, pienso en palitos y en chisitos, porque cuando uno es chico, en los cumpleaños se empieza a hacer esculturas conectando palitos con chisitos, y puede formar unas estructuras bastante importantes. Entonces, eso es lo esencial, ese esqueleto que uno se arma mental del mundo, donde esos nodos y esos puntos y esas líneas pueden representar cosas muy distintas. Ustedes me interrumpen, no somos relativamente pocos y esta es la única clase sincrónica, así que si alguno quiere hacer una pregunta, simplemente interrumpa tranquilo o tranquila. Entonces, lo interesante es que esos vínculos entre objetos del mundo no tienen por qué ser, primero que los objetos no tienen por qué ser objetos en sí, pueden a la vez ser abstracciones, esos nodos, esos puntos. Y los vínculos no tienen por qué ser relaciones espaciales. De ahí partió este modelo mental, esta herramienta matemática, pero de ahí creció enormemente y con la llegada de la computación y la posibilidad de procesar, de hacer cuentas con esto, el uso creció dramáticamente. Hoy se usa en cosas tan variadas como esto que estamos viendo acá, es la red de lo que se llama el interactoma, esto del virus SARS-CoV-2. Y este es el interactoma de proteínas, es decir, qué proteínas interactúan dentro de las proteínas que forman al virus. Y entonces uno puede estudiar propiedades de esas redes y
decidir, por ejemplo, qué tipo de vacuna o de tratamiento podría atacar alguna de estos nodos o estas interacciones de esta red. Hay redes de telecomunicaciones, o sea, redes físicas, reales como la red de Internet, redes mentales que tienen que ver con el cómputo, redes de computación, o sea, ustedes vieron seguramente una materia de redes neuronales, donde lo que se forma es un grafo de cómputo eh, donde la información va pasando de un nodo a otro, donde hay un flujo de información, y entonces ese tipo de estructura también se modela bien con grafos. En el caso del modelado 3D, también las meshes o redes 3D eh, tienen nodos y tienen vínculos entre las distintas partes del mundo físico 3D. Las redes sociales, como Facebook, como Twitter, como Instagram, etc. Y las redes de lenguaje, ese por ejemplo es una representación del árbol de los distintos lenguajes y dialectos, y cómo se van transformando unos en otros. Entonces, en lo formal, un grafo es algo bastante sencillo. Es simplemente dos conjuntos. ¿Sí? Es un conjunto de nodos o vértices y un conjunto de aristas. Entonces, un grafo está compuesto por ese par de nodos y aristas, donde el conjunto de aristas está dado por pares de nodos, básicamente. Donde en principio los nodos tienen que ser distintos. Eso vamos a ver que esta es la forma más canónica de definir un grafo y la más sencilla. Después vamos a ver que eso se puede generalizar un poco más y hay distintas variantes. Pero en principio sería una cosa así, donde tenemos una lista de nodos, nodo A, B, C, y una lista de vértices. Por ejemplo, A se conecta con B y A se conecta con C. Y uno podría representarlo gráficamente así, ¿no? A está conectado con B, A está conectado con C. Pero esta forma, esta representación física no es única, obviamente. Esto también representa el mismo grafo, ¿sí? Entonces, una parte de la materia vamos a ver, una clase, en realidad la materia vamos a ver distintas estrategias justamente para representar estos grafos en gráficos en dos dimensiones que sean de alguna manera informativos, o sea, que nos permitan ver algo de la estructura subyacente de esos gráficos. Como les decía, hay distintas variantes entonces, o sea, a partir de esta idea básica de grafo, de que hay nodos y conexiones, hay generalizaciones que fueron ocurriendo por casos de uso. Un caso típico es el caso de los grafos pesados, donde ahora las aristas pueden tener un peso que puede representar distintas cosas. Por ejemplo, uno puede pensar que las esquinas son nodos y las calles son las aristas, y el peso podría tener que ver con el tránsito que hay pasando por esa calle en ese momento. Entonces uno podría decir, bueno, digamos, un cálculo estimado del tiempo de viaje entre dos puntos de la capital federal, se pensaría como una sumatoria de pesos en este grafo. Otra variante son los grafos dirigidos, donde ahora ya pensamos que el vínculo que hay entre dos nodos tiene un sentido, o sea, tiene una dirección. Entonces ya no es lo mismo puedo ir de 5 a 4, por ejemplo, pero no puedo ir de 4 a 5. En el caso de 2 y 0, es dirigido pero simétrico, entonces hay una conexión de ida y de vuelta, etc. El tipo de grafos, los grafos computacionales, o sea, cuando uno va calculando algo y en base a eso se le pasa a la siguiente etapa y eso a la siguiente etapa, es típicamente un caso de grafos dirigidos. Por ejemplo, esta cuenta a por x cuadrado más b por xy más c, uno lo puede pensar como un recorrido en este grafo, ¿no? Donde x se multiplica por y, después se multiplica por la suma de todo esto, ¿sí? Después, otra generalización sobre el grafo tradicional que vimos al principio, o sea, donde solamente hay puntos y rayas y nada más, y es todo simétrico,
son los multigrafos, donde ahora los vínculos eh, tienen tipos, o sea, hay tipos de aristas, ¿no? O sea, uno podría decir que el vínculo entre, por ejemplo, en el grafo semántico, uno puede pensar que hay vínculos entre las palabras están conectadas de alguna manera, y esas relaciones pueden ser de sinonimia, de antonimia, de esto es una parte de esto es una subclase de esto, y puede haber palabras que están conectadas por distintos tipos de vínculos, porque por ejemplo palabras que riman pueden tener un vínculo, la rima puede ser otro vínculo en esta red, y entonces la red se compone de es multicapa, digamos, ¿no? O sea, los nodos pueden estar conectados entre sí, y además la forma en la que se vinculan puede ser distinta. Otra variante típica de grafos, que seguramente vieron también en la materia del año pasado, o cuando lo hayan cursado, son los grafos n-partitos, en general bipartitos, donde los nodos están divididos en clases. Típicamente en dos clases, este es el ejemplo típico, donde un tipo de nodo pueden ser usuarios de una plataforma de películas, como Netflix, por ejemplo, y el otro tipo de nodo son las películas. Y estas son las películas entonces, el usuario 1 vio esta película, esta película, esta película, etc. Eh, estos grafos eh, también se pueden proyectar, ¿no? O sea, uno puede construir grafos a partir de grafos. En este caso uno podría preguntarse si están conectadas estas dos, este usuario 1 y este usuario 2, y una regla puede decir, bueno, usuario 1 y usuario 2 están conectados si comparten al menos una película entre sí, o al menos dos películas entre sí. O sea, vieron al menos dos películas eh, que coinciden, y entonces podríamos pensar solamente en el grafo proyectado de usuarios. O podríamos pensar en el grafo proyectado de películas, donde las películas están conectadas entre sí si comparten una cierta cantidad de personas que las vieron. Este es el típico caso de grafos que aparecen en los sistemas de recomendación, que probablemente también hayan visto algo, porque yo lo que quiero saber es, por ejemplo, puede aparecer un usuario más, y yo quiero decir, bueno, este usuario U4, ¿qué película le recomiendo para ver? Y bueno, entonces voy a decir, si este usuario se parece mucho a U1 y U2, y vieron un montón de películas, pero U4 no vio esta, que sí vieron U1 y U2, y bueno, le voy a recomendar esa película, porque tiene chances de que le guste. Después, hay algunas propiedades básicas de grafos que vamos a usar también a lo largo de la materia, así que está bueno refrescarlas un poco. Una propiedad básica de los nodos es el grado, o sea, básicamente cuántos vecinos tiene. Por ejemplo, entonces este grafo, este nodo va a tener un solo vecino, este tiene tres, este tiene dos, y así siguiendo. Eh, de alguna manera es una medida medio cruda, pero de importancia de un nodo, ¿no? O sea, uno se imagina que si tiene un grado alto es porque es alguien, no estoy pensando en una red social, pero porque es un nodo que es importante en principio, donde si lo sacamos se van a desconectar muchos nodos. Pero después vamos a ver que en realidad que hay otras métricas de importancia de nodos eh, que son más útiles, depende del caso. Otra propiedad que podemos medir en los grafos son los caminos. O sea, un camino es el problema original de Euler, ¿no? El del camino de los 7 puentes. Un camino es un recorrido en un grafo, o sea, una secuencia de nodos que se visitan en un orden. Y un camino que se cierra sobre sí mismo es un ciclo, ¿sí? O sea, un camino que vuelve al mismo lugar se conoce como un ciclo. Entonces, muchas de las propiedades que vamos a ver eh, de los grafos tienen que ver con qué tipos de caminos aparecen, si es un grafo. Alguien mencionó que vieron estas redes Small World, donde en pocos pasos yo puedo básicamente recorrer casi todo el grafo, o sea, haciendo pocos saltos puedo pasar de cualquier nodo a cualquier nodo. Eso es un tipo de estructura de red.
y habrá otras estructuras donde los caminos son largos, donde si yo quiero ir del nodo A al nodo B, bueno, tengo que hacer todo un recorrido por la red. Otra propiedad otra definición en un grafo que vamos a usar mucho es la noción de componente conexa. Esto es básicamente todos los nodos a los que puedo llegar, entre los que hay un camino. ¿Sí? O sea, entonces, entre este nodo y este nodo hay un camino posible, entre este y este hay un camino posible, etc. Y eso me define una componente conexa. O sea, si yo hago camino, siempre me voy a quedar dentro de este subgrafo, dentro de este subconjunto. Y acá hay otra componente conexa, y así. Y la pregunta es cómo los representamos en la compu, estos entes matemáticos. Y esencialmente hay tres maneras, que son las que a uno se le pueden ocurrir inmediatamente para representar grafos. Uno es la lista de vértices, o sea, decir simplemente, bueno, A se conecta con B, A se conecta con C y C se conecta con D. Esto muchas veces uno encuentra cuando hay grafos, hay algunos formatos de archivo de grafos donde están expresados exactamente así. En general no como una lista de Python, pero sí por ahí en un CSV o en un archivo de texto donde las columnas son nodo 1, nodo 2, nodo 1, nodo 2, nodo 1, nodo 2, etc. Entonces es una forma típica en la que vienen guardados los grafos. Otra posibilidad es pensar en una lista de adyacencias, o en el caso de Python, por ahí es más cómodo pensar en un diccionario de adyacencias. Entonces, las conexiones de un nodo, esto es un diccionario donde el nodo A tiene de vecinos a B y a C. El nodo B tiene de vecino a A. El nodo C tiene de vecinos a y a D. Y así. Y finalmente, fíjense que vamos como creciendo en complejidad, ¿no? Para escribir este grafo, acá lo decíamos así, acá es un poco más larga la manera de representarlo, pero también va a tener algunas cosas más cómodas. Por ejemplo, si queremos ver el grado de un nodo, acá se ve inmediatamente, mientras que acá es más difícil de verlo. Y la última, que parece un poco rebuscada, pero tiene algunas propiedades matemáticas que son útiles, es la representación como matriz de adyacencia. O sea, es una matriz donde el elemento IJ nos dice si el nodo I está conectado con el nodo J. O sea, típicamente en los grafos que vinimos viendo, el grafo prototípico, inicial, mínimo, ese que definimos al principio, que es simétrico, que no es un multigrafo, etc., esta matriz va a tener ceros en la diagonal, porque en principio está prohibido que un nodo se conecte con sí mismo, aunque eso después lo podemos relajar. Y también va a ser simétrica, porque no era dirigida, ¿no? Entonces, si el nodo A está conectado con el nodo B, entonces el nodo B está conectado con el nodo A. Bien, hasta acá, fui un poco rápido por ahí, pero como era un repaso, ¿alguna pregunta? Por ahora no. No, está perfecto, gracias. Buenísimo, Gracias. bárbaro. Súper claro. Entonces, bueno, hasta acá, buenísimo esta introducción teórica, pero vamos a ver entonces cómo lo podemos trabajar en la compu, en código. Yo voy a trabajar esto esto conectar. Esto es un notebook de Colab. Seguramente hayan trabajado también en otras materias con esto. Es una manera cómoda de ejecutar código Python sin instalar nada. Yo también tengo acá, obviamente, mi compu corriendo. Yo en general no corro en Colab, sino que corro en un Jupyter levantado acá en mi máquina. Pero también quería mostrar que está esta opción que puede ser útil, sobre todo si ustedes no trabajan regularmente con Python. Por ahí les resulta cómodo, porque esto si tienen una cuenta de Google, simplemente crean un notebook nuevo y enseguida ya están corriendo código sin instalar nada. De todas formas, ahora vamos a trabajar esto primero juntos, y después la idea es que trabajen ustedes un poquito, en grupos. Nos vamos a dividir en unas salas, y con yo vamos pasando para ayudarlos con lo que necesiten.
y ahí cada uno trabaja con lo que quiere. O sea, si quieren por hoy trabajar con Colab porque, bueno, en la primera clase no tenían por qué tener nada instalado, trabajan con el Colab. Si quieren trabajar toda la materia con Colab está perfecto. Si quieren usar su propio entorno de Python, e incluso si quieren usar otra cosa, también. Entonces, acá estoy cargando la librería esta de NumPy para trabajar eficientemente con cálculo numérico, básicamente, en Python. Y vamos a empezar entonces a escribir algunas de estas representaciones que estuvimos definiendo recién. En realidad, o sea, después cuando trabajemos ya la clase que viene van a ver con Gonza que en general no vamos a trabajar con estas representaciones peladas en Python pelado de los grafos, sino que vamos a usar librerías que ya tienen funciones precargadas, pero siempre está bueno arrancar por el principio y ver cómo se construye de cero, y después esas librerías van a tomar estos mismos datos y van a sumar un montón de funcionalidades sobre eso. Entonces, como decíamos, una manera de definir un grafo puede ser simplemente como la lista de vértices, ¿no? O sea, 0 se conecta con 1, 0 se conecta con 6, 0 se conecta con 8. Acá les puse números porque era más fácil, pero esto podría ser nombres de personas, podrían ser códigos, podrían ser códigos de genes, podrían ser IDs de usuarios, lo que sea. Entonces, definimos este grafo 1 y nos podemos preguntar, bueno, ¿cuáles son los nodos de este grafo? Entonces lo que tendríamos que hacer de alguna manera es sacar básicamente los valores únicos que aparecen en todos los ejes, ¿no? Una manera posible de hacer esto es simplemente decir, bueno, dame el set. En Python es simplemente un conjunto, que los conjuntos tienen que tener sí o sí elementos únicos. Entonces, si yo construyo la concatenación, básicamente, de todas estas listas que tienen solo dos elementos, voy a tener todos los nodos posibles con repeticiones, pero si tomo el set de eso, me va a quedar lo mismo, pero sin repeticiones. Hay 1000 maneras de hacer esto, esta es una. Y entonces acá lo que vemos es que los nodos son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 9. Después, nos podemos preguntar esto, por ejemplo, ¿cuáles son los vecinos de 4? En esta representación de lista de ejes es un poco molesto, porque lo que hay que hacer es básicamente ir eje por eje, arista por arista. Sí, yo les pido disculpas, tengo un problema con vértice y arista. Es malísima esta confusión para esta materia, pero a veces voy a decir vértice y voy a estar queriendo decir arista. Les pido disculpas si alguno se da cuenta que estoy diciendo... en general trato de usar nodo y arista, que ahí no me confundo, pero vértice, RT, por alguna razón, arista, vértice, ahí hay algo que pasa y me mareo. Por las dudas les aviso eso, por si digo algo que les suena medio raro, corríjanlo en su cabeza o díganmelo y lo arreglamos. Perdón, ya que estamos, Sí, dado que no somos dale. tantos, que quiere interrumpir para comentar algo o hacer consultas, hágalo, no hace falta que levanten la manito virtual ni nada, simplemente no usar. Así como Total, lo vas a hacer. sí, Bien, gracias, Gonzalo. total. Entonces, estamos diciendo, bueno, para ver cuáles son los vecinos de 4, tendríamos que de alguna manera recorrer, ¿no? Este for. Esto depende de cuán acostumbrados estén a escribir en Python o no. La sintaxis les va a resultar más cómoda o menos cómoda, más ajena o menos ajena, pero lo importante es el concepto, que es básicamente que estamos recorriendo la lista de elementos que estaban definidos en este grafo, y nos estamos preguntando si si contienen un dado nodo X. Entonces yo me pregunto quiénes son los vecinos de 4, me dicen, y vecinos de 4 son el 1, el 2, el 3, el 5 y el 9. ¿No? Entonces, vamos, si eso está bien, tendría que ser que el 1 está conectado con el 4, el 2 está conectado con el 4, el 3 está conectado con el 4, el 5 está conectado con el 4. Fíjense que como esto es simétrico, a veces puede aparecer uno antes o otro después. Y el 9 está conectado con el 4. ¿Sí? Y podemos preguntarnos también cuál es... Yo voy construyendo estas funcioncitas que después nos van a venir bien, ¿no?
cada vez que respondo una de estas preguntas, en vez de simplemente responderla con un código ad hoc, es una función que me permite esto. Dado otro grafo, yo podría contestar acá quiénes son los nodos, o dado otro nodo, podría contestar quiénes son sus vecinos, y acá lo mismo. Entonces estoy reusando esta función vecinos de, y entonces ahora si quiero saber cuál es el grado del nodo 2, simplemente calculo el largo de los vecinos de 2. Entonces me dice, son 2 vecinos. Que podemos chequear por las dudas que esto esté bien. 2 debería tener 2 vecinos, es el 2 y el 4 y el 2 y el 6. Después no aparece más. Martín, disculpa, ahí Sí, cuando vos definís la función esa de vecinos de sí, nodo, si cuando haces el return ese, que vos lo que sí. haces es acceder a ese B corta es de vector, de acceso, digamos, a la Esto es una lista lista. nodo. Lo que pasa es que es medio raro porque es una lista de listas, ¿no? O sea que si yo itero por esta lista, por la lista de Ajá. vértices, cada elemento a su vez es una lista. Entonces, Ok. esta cosa medio rara, este escrito medio raro que no importa, Está simplemente bien. es lo Supongo que que estoy más uno diciendo. es porque es la posición 0 también cuenta como dato o algo así, ¿no? Exacto, claro, exacto. Lo que te estás preguntando es quién es cuál de los, básicamente si está en la posición, si el que encontraste, yo quiero los vecinos de 2, ¿no? Por ejemplo, entonces 2 puede Ujú. aparecer en el elemento 1, en el elemento 0, en realidad, o en el elemento 1. Ah, ajá. Y entonces simplemente lo que quiero es el otro. Esta es una manera medio rara de decir el otro, ¿no? Si estaba en la posición, si estaba en el 0, me aparece 0 más 1, o sea, en el 1. Es el otro. Y si estaba en el Ajá. 1, me parece 1 más 1, que es 2. Pero módulo, lo tengo que envolver, ¿no? O sea, módulo 2 lo vuelvo a 0. Es como que es la suma de 1 módulo 2. Quiere decir que si tenías 1, pasa a ser 2, y 2 vuelve a 0. Si se rapea, se vuelve a morder sobre sí mismo. O sea, simplemente, básicamente, esta frase lo que quiere decir es agarra el otro elemento, el que no es el nodo. Yo quiero saber quién es su vecino, no quiero saber. O sea, yo quiero saber el vecino de 4, bueno, ¿aparece 4 en esta lista? Sí. Decime dónde está 4, en la posición 0. Ah, bueno, entonces agárrate el 1. ¿Dónde está 4? En la posición 1. Ah, entonces agárrate el 0, porque el vecino está en 0. ¿Sí? Es una manera O sea de que, discúlpame, o sea que en la B vos, o sea, la B es la lista sacándole todos los cortetitos de la adentro. B, la Como si B es hubiera la... puesto 0, 1, 0, 0. No, en este caso la B es ¿Querés decir una cada uno palabra? de estos. O sea, la B está iterando for B, invértices va iterando por acá. Sí, y encontrás, ¿y por qué ¿Querés le hacer haces una? el módulo 2 si ya lo tenés? O sea, el índice es la posición en donde te encuentra el par ordenado, ¿no? El Le índice es sumás la 1. posición. Espera, Sí, Martín, sí, ¿querés parar un segundito y dar un ejemplo de mínima de qué es lo que hace el list comprehension dale, me ese por parece B invertis? totalmente Una mínima acertado. lista y multiplicarla por 2, algo así. Agarremos. O sea, esta operación Sí, es, bueno, me escribí si querés dale. mientras, pero eh, en general, en casi todos los lenguajes uno tiene una lista de cosas sobre las que quiere operar y hacerle un cambio. Entonces uno podría decir, para cada elemento de esta lista, reemplazar el elemento por el doble de sí mismo. En Python existe esta construcción que le dicen list comprehension, que es bastante simpática, que básicamente te permite hacer esto sobre una lista misma. Entonces, ahí, range 10 es el rango de los números del 0 al 10, cerrado por la izquierda y abierto por derecha, ¿no? Entonces son los números del 0 al 9. Entonces, para cada X en la lista de números del 0 al 9, ahí escribió elévalo al cuadrado. Entonces, directamente lo que tiene es la lista de los números elevados al cuadrado. Ahí es más o menos inglés pelado, ¿no? ¿Se entiende esa línea que escribió? Sí, sí, perfecto. Porque eso Ujú. funcionaría. Entonces, en el return, que no se está haciendo trampa, pero está ahorrándose un paso, en vez de asignarlo intermediamente, directamente devuelve el resultado de esa operación. For B invértices, cada elemento, o sea, cada arista o cada vértice, no, claro, ahí debería ser in links o in aristas, ¿no? Esto es lo confuso. Para cada elemento de la lista de aristas, que es esa lista de... Ah, no, estás tomando los Ahí vértices este elemento que no X por X en es grafo 1, claro. nodo. El problema es que la lista se llama vértice cuando debería ser aristas, ¿no?
Ah, Primero está bueno, yo sí, filtrando perdón, grafo esto es lo que les 1, digo, ahí va. sí, totalmente, aristas, esto es lo que les digo que me pasa todo el tiempo. Esa línea está Les filtrando pido del grafo disculpas. Cada uno de las los pares aristas que ordenados tienen. de donde dice grafo 1. Cada uno de estos pares Claro, ordenados, que son las aristas, son los que te mete en B. Recorre la claro, lista de entonces, aquellos que tienen al menos uno de los dos elementos del par ordenado, el 4, que es el que le pasé Exacto, como exacto. parámetro. Y sí, ahora, ¿qué exacto. devuelve ahí? Y ahora la segunda está mirando de cada una de esas listitas o cada una de esas aristas, que en el fondo es una lista de 2 elementos, origen, destino, se fija de recuperar el elemento que no es el 4, ¿no? Que no es el Hagamos nodo del esto. Esto. eh, Es como si le pusieras un if, ¿no? En vez de ponerle un módulo Claro, 2, ahí, es Sí, if 1, es para 2, y ahorrarme no un 1. if. Exactamente, Es exactamente más, eso. Sí, ahí podías ahorrarte todo y hacer un lambda metiendo el arista dentro del otro corchete y listo. sí, sí, no, podría ser una construcción Mucho sí, clito. tal cual. Tal cual. Tal cual. Yo lo que quería era mostrarles. ahí, No, pero es que acá voy a estar fuera del foro. no, Tengo que. aristas, imprimir las aristas, supongo. No, quería hacer este mismo for afuera. Voy a hacer esto, for B in aristas, lo voy a hacer fuera de. Así. Afuera de list comprehension, aristas. Esto, y lo que quiero es B, esto. El return lo dejo igual. A ver, si no- Ahí está. Entonces, ahí fuimos iterando. Primero nos quedamos con todos los elementos de esta lista que contenían el 4. El 1,4, el 2,4, el 3,4, el 4,5 y el 4,9. ¿Sí? Y esto, que básicamente nos dice el otro, esta frase rara que nos dice el otro, es simplemente vale 0 acá, porque 4 estaba en la posición 1, entonces el otro tiene que estar en 0, el otro tiene que estar en 0, el otro tiene que estar en 0, y acá al revés. El 4 estaba en 0, entonces el otro está en 1, el otro está en 1. Está perfecto. Lo que pasa es que el ¿Sí? nodo es el parámetro. Yo no me. Está bien, ok. Sí. No, Ok. igual está perfecto. O sea, de hecho, es más, estas, como en general uno no escribe todo en Python, pues yo en general no escribo todo en Python base, sino que uso alguna subfunción. Esto seguramente no es óptimo, no es nada, es una manera de escribirlo sin usar librerías, básicamente. Pero está buenísimo que si está escrito que lo entendamos y que yo ponga aristas en vez de vértices. Menos mal que lo avisé antes de empezar. Bien, se entiende. Gracias. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Sí. Bien, entonces nos queda la otra manera de representarlo era como listas de adyacencias, ¿no? O sea, podríamos agarrar este mismo grafo y convertirlo ahora en listas de adyacencias. Esta es una pequeña función que lo que hace es representarlo como listas de adyacencias tomando el grafo que teníamos como lista de vértices. Qué bien, sí. Entonces, que fíjense, lo único que hago es, para ahorrarme un poco, uso este default dict, que lo que me permite es inicializar un diccionario, cada elemento con un default, que es una lista vacía, y lo que digo es recorrer todos los pares, ahora sí, todos los pares que hay en G, y agrego en el diccionario con clave X, lo agrego a Y, y al diccionario con clave Y lo agrego a X. O sea, cada uno lo estoy agregando, como es simétrico, lo cuento en los dos lados, ¿no? Entonces, si corremos esto, ahora la representación termina siendo esto. El 0 tiene de vecinos al 1, 6, 8. El 1 tiene de vecinos al 0, 4, 6, 9. ¿Sí? Se parece a esta representación de listas de vecinos que habíamos visto recién. Entonces ahora es mucho más fácil, como les decía, en esta representación calcular el grado de cada nodo, porque simplemente, ahora de vuelta con esta estructura de list comprehension, en este caso es un dict comprehension, podemos, simplemente lo único que hay que hacer es básicamente tomar el largo de los elementos, ¿no? O sea, acá este nodo 0 tiene grado 3, el nodo 1 tiene grado 4, el nodo 2 tiene grado 2. Entonces, si simplemente tomamos el largo de los elementos de la lista de vecinos, tenemos exactamente eso. 0, 3, 1 tiene 4, 2 tiene 2, y así. Y finalmente, la última y la que parece más rebuscada, pero que ahora vamos a ver que tiene una propiedad que es bastante útil,
también es útil para razonar a veces matemáticamente, es la representación matricial. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a construir una matriz de adyacencias en base al grafo 1 que teníamos antes. Entonces lo único que vamos a hacer es definir, contamos la cantidad de nodos, ¿sí? Acá estamos reusando la función esa que habíamos definido arriba de todo para que nos diga cuáles son los nodos del grafo. Definimos una matriz de adyacencia, acá ya estoy usando NumPy, esta es la primera vez que uso NumPy, como una matriz vacía de ceros, de tamaño n por n, y vamos a recorrer de vuelta la lista de pares que definía el grafo, y lo que voy a decir es que si aparece para el elemento x, y, le pongo 1, o sea que hay un camino del nodo x al nodo y, seguro, hay un link, y como es simétrica, también va a haber un link del nodo y al nodo x. Y entonces nos queda una cosa como esto que está acá, ¿sí? Donde es abstracto y es más difícil de ver en esta representación, es fácil perderse. Una cosa que se puede hacer para verlo un poquito más ordenado es simplemente representarlo, en vez de imprimirlo como un NumPy array, es imprimirlo como una tabla de pandas. Entonces lo único que voy a hacer es convertir esto a un data frame de pandas, y que le voy a decir que el índice, o sea, las filas, las llamo como los nodos, y las columnas también como los nodos, cosa de que quede algo de esta pinta, donde ahora, aunque sea es un poco más fácil de leer esto, ¿no? Donde yo sé que el 1 está conectado con el 0 con el 1, el 3 está conectado con el 4, y así. Y ¿por qué tiene de interesante esta manera de representarlo? Fíjense, pensemos qué pasa con si quisiésemos contar la cantidad de caminos que hay entre un nodo y otro nodo, luego de dar X cantidad de pasos. Si la cantidad de pasos es 1, ya esta es la matriz de adyacencia, es eso, ¿no? O sea, yo puedo ir del nodo 6 al nodo 0 dando un solo paso. Hay un camino que me permite ir del nodo 6 al nodo 0 en un paso. Y no hay ningún camino que me permita ir del nodo 6 al nodo 3 en un paso. Ahora, ¿qué pasa si elevamos esa matriz al cuadrado? ¿Sí? De vuelta acá usando NumPy, las funciones de álgebra lineal, potencia de matrices, la matriz que teníamos al cuadrado. Y la vuelvo a representar como un data frame para que la podamos ver un poco más prolija y seguir a ojo qué está pasando. ¿Sí? Y tiene esta pinta que está acá. Y uno puede decir, ¿qué es esto? ¿Alguno sabe qué es esto? ¿Qué estamos viendo acá? Un paso más atrás, tal vez. A En mi ver, casa en no. la diagonal tenés tipo ¿cómo se llamaba? La cantidad de vecinos que tiene cada grafo. El grado de cada nodo, digo. En la diagonal tenés el grado de cada nodo, tal cual, sí. Porque estamos como multiplicando todo uno por uno y Sí. sumando, entonces. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Y en los lugares que no son la diagonal? Y en los que tienen uno están conectados, y en los que tienen otra cosa no sé uno, que es el camino más corto o algo así, entre esos dos nodos. Bueno, es el camino, la cantidad de caminos que hay. En realidad es eso, la cantidad de caminos que hay entre un nodo y otro nodo, dando dos pasos. Por eso es, fíjense, ahora voy a simplemente representar, acá es donde es útil también ver un poco qué pinta tiene este grafo con el que estuvimos trabajando. Entonces vamos a presentar apenas, pero que no la vamos a usar en esta clase, pero ya la van a ver con mucha más profundidad con Gonza en la clase que viene. En la Sí. matriz anterior vos tenías 6 y 4, no llegabas en un solo paso, ¿no? Por ejemplo. 6 y Entre 4. 6 y 4. Claro, ahí decís que estás diciendo que llegas en 2 pasos, básicamente. Exacto. Y de hecho, estoy diciendo que hay dos caminos para llegar de 6 a 4 en 2 pasos. Ujú. Ok. Perdón, pero entonces, Sí.
porque ahí me confundí. Entonces, ¿es la cantidad de caminos posibles que puedo hacer entre dos nodos haciendo dos pasos? Exacto. ¿O es el camino mínimo? No, cantidad de caminos posibles. Claro, porque tiene ceros en algunos lados. Claro, el camino mínimo Sí. no puede ser cero. Ahí, Bien. bueno, creo que Sí, veamos la Gonza. representación del grafo, después digo una cosita, pero Dale, dale. es bueno entender por qué eso es cierto y ahí vamos a apelar a cómo funcionaba el producto interno entre dos vectores, ¿no? ¿Qué es el producto de una matriz con otra o elevado al cuadrado para entender por qué esos numeritos? Sí, yo todavía no, por eso, todavía no me parece medio magia. De hecho, a mí me parece un poco magia cada vez que lo veo. Me parece Era raro el que la... producto de la Sí, matriz por la traspuesta. esto es la Era el matriz por sí producto de la misma. matriz. Pero No, para que quede cuadrada era la matriz por la traspuesta, no, ¿no? no, por sí misma. Es simplemente, mira, si lo vamos a hacer, a ver si lo hago acá. La matriz se llama la matriz de... Déjeme cómo le adyacencias. Sería np.matrix. Puedo definir, si la defino como matriz adyacencias, a ver si esto funciona así. Simplemente lo multiplico. El producto de matrices es exactamente esto que está acá. ¿Sí? O sea, simplemente la matriz por sí misma, dos veces. Solo la tuve que definir como matriz para que el producto sea el producto matricial. Si no, NumPy por defecto lo que te hace es multiplicar el elemento 1 por el elemento 1, el elemento este por el otro y este por el otro. O sea, hagamos un pequeño... ¿Se acuerdan el producto? Ay, qué difícil que es explicar esto sin... Ahora que lo veo sin los dedos. Pero, ¿se acuerdan cómo era el producto matricial? Es fila-columna, ¿no? O sea, si yo tengo dos matrices, pongamos, ahora voy a usar la de arriba y la de abajo como ejemplo porque no tengo dos juntas, pero lo que hago es multiplicar esta fila por esta columna y sumar, ¿no? Y me da el primer elemento. Fila, columna, columna, y me da el siguiente elemento. Es fila, columna el producto de matrices. ¿Sí? ¿Se Exacto. entendió eso? ¿O es Es difícil? la sumatoria del producto, digamos, todos los elementos de la fila con todos los elementos de la columna. Exacto, todos los elementos de esta fila contra todos los elementos de esta columna. Entonces, Ujú. fila 1, columna 1 me da el elemento 1, 1 de la La multiplicación. sumatoria. Fila Ujú. 1, columna 2 me da el elemento 1, 2 de la multiplicación. Fila 1 contra, y así. Cada fila con cada columna. Entonces, ese es simplemente eso, multiplicarla esto sería lo que hicimos, fue calcular el cuadrado de la matriz, es esto. Entonces, después podemos pensar bien por qué. No es obvio para nada demostrar que esto es así, o sea que la matriz elevada a la n te da la cantidad de caminos. Una manera posible de demostrarlo es por recursión. Si quieren eso también lo podemos ver en los grupos, porque al que le interese más la demostración matemática, donde la estrategia para el razonamiento es el siguiente: asumir que eso es cierto para la matriz enésima, ¿sí? Para la a a la n, o sea, yo voy a asumir que es verdad que a a la n me dice la cantidad de caminos, y voy a mostrar que a a la n más 1, ¿no? O sea, la multiplicación de la matriz de adyacencia por a a la n me da la cantidad de caminos en el siguiente cantidad de pasos. Entonces, si eso es cierto, y además mostramos que es verdad para la matriz original, que vimos que es verdad para la matriz original, porque la matriz original justamente me dice eso, ¿no? En un paso llego de 1 a 0, en un paso llego de 6 a 0. En ningún paso, no hay ningún camino que una 5 y 0 en un paso. O sea, la matriz de adyacencia original ya dice eso que interpretamos, y después se puede mostrar que si es verdad que la matriz a a la n dice eso, entonces la a la n más 1 también tiene que decir eso. Pero bueno, eso lo podemos ver aparte. Entonces, sí, hay una pregunta, creo. No. Entonces, sin mucha introducción, ahora a esta librería, que la van a ver más en detalle en la clase que viene con Gonza, la voy a usar simplemente para representar este grafo, a partir de esta matriz de adyacencias. Entonces, de alguna manera yo le pido al grafo que cargue esta matriz de adyacencias y nos muestre qué pinta tiene el grafo, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, habíamos visto que
6 y 0 deberían estar conectados. Entonces, ¿dónde estamos acá? 6 y 0 están conectados, ¿sí? Y entonces la matriz al cuadrado, lo que dijimos, déjenme borrar esto, no, bueno, acá es así, esto se tira así. Para ver un poco más, a ver estas dos cosas a la vez, dijimos que esto era la cantidad de caminos que hay entre un nodo y otro dando dos pasos. Entonces, por ejemplo, de 7 a 0, en un paso no podíamos ir antes, pero ahora en dos pasos sí podemos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir de 7 a 8 y de 8 a 0. ¿Sí? O acá podemos ir de 4 a 6, que era esto que decíamos, que aparece un 2. Eso quiere decir que tiene que haber dos caminos de 4 a 6. Entonces, dando dos pasos. Entonces, de 4 a 6 puedo hacer 1, 2 o 1, 2. Tengo dos caminos posibles para llegar a 6. Sí. Entonces, veamos qué pasa si multiplicamos una vez más. O sea, si multiplicamos por 3. Si elevamos ¿Sí? al cubo, ¿no? Pero sí. Si elevamos al cubo, sí, perdón. Si multiplicamos 3 veces la matriz, es decir, si la elevamos al cubo. Entonces, fíjense ahora que empiezan a aparecer rápidamente un montón de posibilidades. Hay 7 caminos distintos para ir de 9 a 4. Y es un ejercicio bastante cansador encontrarlos todos, ¿no? De ir de 9 a 4 en 3 pasos. O sea, puede ser 1, 2, 3, por ejemplo, podría ser un camino. 1, 2, 3 podría ser un camino. 1, 2, 3. 1, no, bueno, no sé, hay que pensar. 1, 2, 3, bueno, hay un montón, pero habría que buscarlos. Eso. De 6 a 4 siguen siendo dos pasos, ¿no? De 6 dos de caminos, 6 a 4 dos caminos, siguen siendo dos caminos. siguen siendo dos caminos para ir en 3 pasos, de 6 a 4. O Que sea, serían, a ver, podemos... 6, 1, 6, 0, 6, 0, 1, 4. 1, 2, 3, acá hay 1, 6, 0, 1, perfecto. 6, 0, 1, 4 es 1, y 6, 1, 9, 4 es el otro. Tal cual. Ahí, con el grafo dibujado, es más o menos creíble este argumento recursivo que contaba Martín recién, ¿verdad? Que, o sea, yo quiero ir del 9 al 4 en 3 pasos, tengo que ir del 9 a algún vecino directo del 4 en 2 pasos, y luego el último paso está obligado. Entonces, si yo sumo las maneras de ir a cada uno de los vecinos del 4, o sea, del 9 a cada uno de los vecinos del 4 en n-1 pasos, luego esa es exactamente la cantidad de caminos que van del 9 al 4 en n pasos, ¿verdad? Porque el último paso es necesariamente al 4. Y se puede entender, si quieren, una cosa todavía más sencilla, que es, cuando vemos la matriz adyacencia al cuadrado, el elemento IJ es el producto interno entre la fila I y la columna J. Entonces, cuando I y J representan dos nodos, digamos, no sé, mantengamos algún ejemplo, ahí el 1 y el 2, por decir algo, ¿qué me va a dar el producto interno entre la fila 1 y la fila del 2? Esta matriz es, en el fondo, la fila del 1 iba a tener unos exactamente en los elementos que estén conectados con el 1. Y la fila del 2 va a tener 1 en los elementos que estén conectados con el 2. Entonces, el producto interno de la fila 1 y la fila 2 va a dar 0 en todos los elementos que no tengan un 1 en las dos patas, o sea, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, y va a quedar un 1 únicamente en los elementos que tengan un 1 en la fila del 1 y un 1 en la fila del 2. Entonces, la fila del 1 y la fila del 2, que es igual a la columna del 2, cuando hacemos el producto interno entre esos dos vectorcitos, lo que va a quedar es vamos a estar contando con cuántos elementos, o sea, cuántos elementos están conectados con el 1 y con el 2 a la vez. Y en el fondo, esa es la única manera de ir del 1 al 2 o del 1 al 3 en exactamente dos pasos. Moverse a un tercer vértice y de ese tercer vértice al 2. Más o menos me creen todo esto que acabo de hacer con los dedos y la voz, de que si uno lo escribe matemáticamente, va a ser... Hay que jugar un poco con la matriz, que es un poco la idea de lo que vamos a hacer ahora, o sea, la idea es que ustedes puedan jugar un poco con esto, pero sí, total, sí.
por ahí viéndolo, me di cuenta que explicar producto matricial, o sea, hacer el producto matricial sin pizarrón es bastante difícil. Y después, ¿alguien había notado al principio, se acuerdan que la matriz al cuadrado tenía el grado acá? ¿Se les ocurre por qué aparece el grado acá, cuando la matriz está elevada al cuadrado? Perdón, porque justamente, digamos, la fila y la columna van a ser simétricas en el 0, 0, en el 1, 1, en el 2, 2. Entonces voy a multiplicar 1 por 1 donde haya unos, porque me lo voy a encontrar sí o sí, y cuando los termino sumando me dice la cantidad de nodos con los que está conectado. Perfecto, totalmente. Otra manera de ver eso mismo es pensar en la interpretación esta que dijimos de la cantidad de caminos, ¿no? ¿Cuántos caminos hay que vuelvan a 4 en 2 pasos? La única manera es ir y volver, ir y volver, ir y volver, ir y volver, ir y volver. O sea que todos los caminos, la cantidad de caminos para ir de paso 2 en 2 pasos a un nodo, ir y volver, es simplemente la cantidad de aristas que tiene ese nodo. Una aclaración importante es que esto vale únicamente en grafos no dirigidos, ¿verdad? Acá porque cada arista funciona en ambos sentidos, nada garantiza que al salir de un nodo, cuando las aristas no son dirigidas, vaya a volver. Y eso se ve más o menos inmediatamente en la matriz de adyacencia, que deja de ser simétrica, y esto es multiplicar por sí mismo los numeritos no va a pasar a medida que eso vaya cambiando. Pero se mantiene el criterio de que si elevas a la potencia, sirve la cantidad de cuenta la cantidad de caminos, aunque sea dirigido. Sí. Sí. De hecho, si suman todos los elementos de esa matriz, esa es la cantidad de caminos únicos que tiene el grafo que estamos viendo. Porque en el fondo, básicamente está haciendo esto contando en dos partes, ¿no? Primero, todos los caminos tienen que empezar y terminar en algún nodo. Entonces, cada uno de esos casilleros cuenta cuántos caminos hay entre un origen y un destino distinto. Y adentro de cada uno de esos, para cada par origen-destino, cuántos caminos únicos hay. Entonces, necesariamente, la suma de todo eso es cuántos caminos únicos de exactamente n pasos hay en este grafo. Eso se mantiene, y de hecho, después supongo que ya veremos si uno piensa no solo en caminos, sino como en caminos al azar o alguna cosa así. Cuando los nodos no tienen todos el mismo peso, no se va con la misma probabilidad de un nodo a otro, ya empiezan a pasar cosas más interesantes. Pero bueno, por ahora vamos a dejarlo en matriz de adyacencia con ceros y unos en cada elemento nada más. Genial, gracias. ¿Alguna pregunta más de esta parte? O sea, la idea ahora va a ser que ustedes ejerciten un poco con las guías, con este notebook, o sea, siguiendo ahí en el repositorio, está acá la guía 0, que tiene unos ejercicios para hacer. Si quieren, yo diría que encaremos juntos, o sea, nos vamos a dividir ahora en grupos, el ejercicio 8, que se parece bastante a lo que acabamos de hacer, que es con una matriz de adyacencia, que para eso van a tener que mirar un poquito el ejercicio 4, simplemente aunque sea para ver qué grafo les propone construir. Y la idea es que construyan la matriz de adyacencia y miren las potencias y vean qué pasa en ese caso. Entonces, antes de que nos dividamos en salas y trabajemos un ratito, Gonza y yo vamos a ir dando vueltas por las salas y después nos juntamos y charlamos y hacemos el cierre y ya estamos. ¿Hay alguna pregunta? Sí, o comentario, o lo que sea. Gonza tiene un comentario. Alguien preguntaba por chat si después podíamos compartir el link del Colab. La idea es que todos los notebooks que veamos en clase, salvo que sea alguna cosa muy trivial, vayan a estar en el repositorio de la materia. Y si entran a Colab, van a ver que tiene una opción cuando ponen para abrir un notebook nuevo, pueden pasarle directamente un link a GitHub y les va a levantar un Colab desde ahí. Acá está, el notebook está acá. El notebook está, el que estábamos viendo recién está acá en el repo. Eso, pero pueden abrir directamente ese notebook que está ahí en pantalla en Colab sin bajar nada a su computadora. ¿Tendrán el link? Porque yo entré tarde perfecto. y no lo tengo. Sí, obvio. Ahí lo pongo, sí. ahí lo ponen. ¿Lo ponemos vos? Gracias. Sí.
Mientras, bueno, mientras yo trato de hacer esto de separarnos en grupos, si lo logro hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Algo? No, por mi parte. Esta última representación de matriz de adyacencia o luego matriz de transición, tal vez en alguna vista más general, ¿ya la habían visto en la materia anterior? ¿Tenía más o menos trabajada o es una novedad? Yo cuando la cursé no la había visto así. Con la notebook, como lo vimos recién, en la parte práctica. Para los matemáticos por ahí va a ser más, van a estar más cómodos, me disculpan, pero sí, no vamos a ver mucho de matriz de adyacencia, creo, en la materia, o no demasiado, pero para entender algunas propiedades generales es una herramienta muy poderosa y simplifica mucho pensar en algunos aspectos, sobre todo en recorridos, caminos y ese tipo de cosas. Sí, para muchas definiciones de cosas, de medidas que se toman en grafos, la representación matricial es necesaria para hacer la cuenta, digamos, para decir, no sé, tal medida que ya veremos de centralidad, cuando haces la cuenta, tiene una solución, es fácil de ver cuando la escribes matricialmente, entonces, para ese tipo de cosas es útil. Sí, el cuatrimestre pasado, los que hicimos la materia de ciencia y tecnología, dentro del trabajo teníamos que trabajar con matrices de adyacencia, pero nada. Medio como que seguíamos lo que nos decían los profesores, pero sí vimos algo. Perfecto. Y aprovecho entonces a preguntarles antes de ya entrar en las salas, producto matricial, o sea, producto de matrices, ¿lo vieron seguro en alguna materia o eso depende de la formación de cada uno? Sí, el año pasado no lo vimos y depende de la formación, me Ah, ok, parece. o sea, no es algo que esté dado. Entonces, sí que está A bueno mí me, saberlo. Sí, me parece acordar que nos dieron una introducción en álgebra, pero allá lejos y hace tiempo, claro. en la materia de... la de Débora, alguien que me ayude, ¿cómo se llamaba? Estoy mal. AID. Análisis AID, inteligente de datos. tal cual. Sí, Débora lo repasó. Exacto, Repasó al todo. principio se hizo un repaso de Sí, álgebra matricial, pero muy repaso. Perfecto. En varias Por materias. ahí entonces, en la que viene, hago un pequeño repasito en alguno de los videos. Agregamos un pequeño repasito muy mínimo de qué es eso para refrescarlo por ahí. Una pregunta, Sí, estos TPs, ¿hay que hacerlos sí o sí en Python? no. ¿No? Ok. No. Se puede hacer en el lenguaje que quieran. Muchas veces vas a ver que los enunciados, muchas veces ya están, a ver, donde había un enunciado acá, ya están un poco sesgados porque cuando nosotros los pensamos por ahí tiene alguna pista o forma de representación donde te dice perdón, práctica. Uy, mi internet. Porque, a ver, yo entiendo y estoy absolutamente de acuerdo con eso que comentaron al principio, que sí es conveniente hoy en día tener ciertos skills en Python por sobre R. Totalmente de Sí. acuerdo. El tema es, a mí lo que me pasa es que nunca me da el tiempo o No, no me obvio, quiero total. arriesgar como para hacer una materia, incorporar conocimientos y además sumarles algo que voy a dejar cuando termine de cursar, ¿no? No, obvio. Eso Sí. no soy la programación, no es mi fuerte claramente, pero entonces Pero por no eso pasa como nada. que aprendí R y me quedo ahí. Esta guía seguro la puedes hacer en R sin problema, porque es Ahí de todo, hecho, o sea, hacer con listas y papel y lápiz. matrices. También No puedes hay de hacer con papel y programación. lápiz, y salvo esta parte, este último ejercicio que es más, ya propone una cosa de programación, y ves que hay una sugerencia, use la función imshow de matplotlib. Okay. Bueno, ahí eso no va a aplicar a vos, tendrás que encontrar cuál es la función para dibujar una matriz en R, pero que seguro existe. Pero no hay problema, sí, en que lo hagan en el lenguaje que quieran. ¿Alguna pregunta más? Yo no los veo, así que espero un tiempo porque...
Bueno, entonces abro las salas y lo que vamos a hacer es, ustedes tienen... Perdón, Sí, yo, sí, sí. yo nunca usé el Conda, siempre voy a instalar, uso los paquetes directos, es muy recomendable. Mira, Nunca eso también depende nunca lo usé, no mucho de sé. cada uno. Yo en mi experiencia, te simplifica mucho la vida, te organiza, o sea, lo que tiene Conda versus trabajar directo con PIP, es que te resuelve muchas cosas de incompatibilidades, la gente ya arma los instaladores para que sean compatibles entre versiones y cosas, que también se supone que PIP tiene eso, pero en Conda está un poco mejor curado, y siempre me resultó más fácil trabajar así, pero no quiere decir que no haya, o sea, hay gente que trabaja solo con PIPEM, otros usan otras herramientas, pero en principio, no sé, Gonza, vos qué opinión tenés, pero yo recomiendo bastante usar Conda, sí. Sí, yo vengo del otro. Perdonen los que todo esto les resulta completamente irrelevante a su explicación, pero en general un típico problema con los lenguajes de programación, en R, en Python, lo que sea, es manejar los ambientes. Hoy en día la programación involucra más bien consultar en Internet qué es lo que uno tiene que hacer, buscar qué paquete lo hace y reproducirlo Tal cual. localmente. Así que todo lo que es manejo de librerías externas es un laburo. Python, no, por más de ser una comunidad gigante, no tiene bien resuelto este tema. Y hay más de una forma de hacerlos. Yo vengo de la escuela más vieja de armar entornos virtuales, que es como una instalación de Python de cero, con los paquetes exactamente que vos necesitas para hacer el análisis. Y uso el VirtualEnv, que es el entorno virtual de Python que te permite hacer esto. Y no usaba Conda. Armando la clase que sigue, que tiene bastante de programación, me encontré no una, sino una docena de dificultades para instalar un par de paquetes, en particular para iGraph, que es el otro paquete para trabajar con grafos que vamos a ver, para poder plotear, y para trabajar con CartoPy y luego GeoPandas, que son librerías para hacer gráficos a partir de mapas en Python. Es un suplicio instalarlo desde cero, porque hay que ponerse a instalar librerías de desarrollo, de paquetes, es medio fiero. Con Conda es Conda, install, GeoPandas y anda. Entonces me volqué por tratar de hacerlo lo más accesible al público más general posible. Por eso recomiendo Conda, y hay un entorno que les va a instalar todo lo que necesitan de cero en Windows, en Mac, en Linux. El que se anima a hacerlo a su manera, bienvenido sea, los felicito si lo logran. Yo lo quise hacer a mi manera durante todo un fin de semana y mi resultado final es al demonio, hagámoslo con Conda. Por eso esa sugerencia. Pero son sugerencias, y el que tiene conocimientos que le permiten hacer un camino alternativo, más complejo, o tienen propuestas para mejorar lo que está ahí, nos dicen. Y en la inversa también, al que no le anda, lo dice, por favor, y lo resolvemos. Al que lo quiere hacer con R, nos cuenta y armamos alguna guía también, agregamos ahí al repo cómo hacer alguna de estas cosas con R. No sé si eso contesta, pero es por conveniencia, por sobre todo. No es obligatorio ni de cerca. Genial, gracias. ¿Alguna duda más de esto? Por todo lo que vimos hasta ahora. Bueno, vamos a intentar entonces hacer esto de las salas, que es la primera vez que lo hago, así que puede fallar, pero supongo que ustedes ya lo usaron, así que me pueden ayudar. Yo en teoría ahora acá hago Open Rooms, y ustedes se pueden meter en esas salas. Lo que vamos a hacer con Gonza entonces es ir pasando por esas salas, ¿sí? Nunca me había quedado, siempre me había ido en las breakout rooms en este momento. Se va vaciando la sala general. Tenemos este problema. Yo estoy grabando. Sí. Cuando entre una sala, va a dejar de grabar. Me acuerdo que esto pasaba. Pero Bueno, no casi pasa ya nada, grabamos, tenemos así hasta que acá. Eso, o vamos a sea, grabar hasta acá. guardá lo que hay hasta ahora, claro. Sí. Stop record.